Hola a todos los amantes del misterio. Bienvenidos a un viaje a través de las leyendas y secretos que rodean al misterioso parque del Condado de Ventura. Así que prepárense y comencemos esta fascinante aventura. 11.969 North Creek Road, Oahu, Condado de Ventura, California. Las vastas parcelas de tierra que anteriormente estaban bajo la propiedad del señor John Hobson, un individuo que estaba ocupado derribando los alrededores naturales, los cuales constituían un punto de encuentro querido para picnics y momentos de esparcimiento al aire libre. Sin embargo, un grupo de entusiastas por la naturaleza estaba decidido a rescatar este territorio de las garras de una inminente deforestación. En ese momento, apareció el señor Foster, una figura influyente y con habilidades persuasivas. Convincente en su enfoque, logró obtener el respaldo de la Junta de Supervisores del Condado para la creación de un parque público en dicha ubicación. No obstante, la tarea no quedó completa sin el acuerdo del señor Hobson, a quien finalmente se convenció para vender 21 acres de sus tierras. Con esto, se materializó en 1904 el primer parque del Condado de Ventura, un rincón de esparcimiento y naturaleza para la comunidad. Dentro de estos terrenos, se suscitan leyendas intrigantes, historias de almas inquietas que deambulan por sus campos y senderos al ocaso. Los susurros del pasado hablan de múltiples presencias espectrales. Entre estas, emerge el relato de una desdichada novia cuyo atuendo ensangrentado y el velo que oculta su rostro velan una trágica historia. Fue asesinada en el día de su boda por un esposo movido por la codicia y cuyo interés en la dote resultó en un fatídico desenlace. En los anales de estas historias, también se encuentra una joven jinete cuyo destino se repite año tras año al caer de su montura debido al susto provocado por una serpiente. Entre las sombras de la noche, se cruza la figura del motorista sin cabeza que deambula por los solitarios caminos. Cuentan que su cabeza fue arrebatada por una valla de alambre o la rama de un árbol tras ser forzado fuera de la carretera por una camioneta. En contraste con estas figuras sombrías, se vislumbra el espíritu de un antiguo chamán nativo americano que adorna su cabello con plumas, recordando las raíces ancestrales de la tierra. Quizás la historia más macabra se reserva para el esqueleto de un vampiro europeo, inmóvil dentro de un ataúd pétreo, custodiado por la presencia de un perro negro espectral. Las leyendas cuentan que este vampiro llegó a Oahu alrededor de 1890, desde España o Italia, desencadenando una serie de muertes de ganado y ataques de criaturas semejantes a lobos. La comunidad, en un acto de valentía, se enfrentó a esta amenaza, asaltando el rancho del vampiro durante el día. Pero el vampiro tenía un enorme perro negro que guardaba su sarcófago. Los rancheros repelieron el ataque con un crucifijo de plata y agua bendita, culminando con la eliminación del vampiro y su posterior encierro. Se dice que el ataúd de piedra todavía está allí, escondido entre las malas hierbas. En el corazón del parque, se encuentra un puente que sirve como epicentro de narrativas igualmente intrigantes. Aquí, se relata la visión de dos niños con vestimenta victoriana que aparecen jugueteando antes de arrojarse al río que fluye bajo la estructura. Una mano infantil arrastrándose por la barandilla del puente y la imagen de un antiguo autobús ocupado por las almas de 12 niños y un conductor que perecieron en el río en la década de 1940 alimentan el aura de misterio. Los relatos sugieren que en las noches lluviosas, los lamentos de estas víctimas resuenan a lo largo del puente. Sin embargo, destaca en medio de estas historias el aterrador hombre achicharrado, o Charman. Más allá del puente, emerge la figura de este ser de piel carbonizada que surge del bosque, acechando a quienes se aventuran a bajarse de sus vehículos al cruzar el puente. Lleva harapos y el olor a carne quemada que emana de él trasciende distancias y su aspecto grotesco evoca horrores profundos. Sin embargo, como suele suceder con todas las leyendas arraigadas en lo desconocido, las versiones divergentes del origen de esta aterradora manifestación enriquecen su misterio. Cada narrativa tiene sus raíces en un trágico acontecimiento, un incendio forestal que dejó una huella imborrable en la memoria de la tierra.
Fue en septiembre de 1948 cuando las llamas devoraron el paisaje, requirió la valentía de 1500 bomberos, quienes combatieron incansablemente para contener el fuego que arrasó con más de 30,000 acres de naturaleza. Lamentablemente, 13 hogares cayeron presa de las llamas, y en medio del ardor, la vida de un hombre se apagó víctima de un infarto. La chispa inicial de este incendio desolador se encendió en el cobertizo adyacente a la piscina en Wheelers Resort, un giro fatal que se desencadenó cuando una tubería de butano estalló, liberando las llamas voraces que se propagaron sin piedad. Este hecho daría origen a narrativas que trascenderían las barreras del tiempo y dan forma a la figura conocida como el hombre achicharrado o Charman. Las variantes sobre el origen de este ser son numerosas, y entre ellas, 3 relatos se entrelazan. En uno, padre e hijo quedan consumidos por el fuego, el padre fallece antes de que llegue la ayuda, el hijo se vuelve loco por sus heridas, escapa al bosque y se convierte en el Charman. En otro, una pareja sufre un incendio devastador, y el esposo horriblemente quemado y herido, incapaz de ayudar a su esposa, que en medio de las llamas pide ayuda, se transforma en el Charman. La tercera versión propone que un conductor de la década de 1950, sorprendido por un fantasma en el puente, queda atrapado en su vehículo en llamas. También se ha especulado que pudiera ser un bombero que perdió la vida luchando contra este incendio. En una narrativa más plausible según las autoridades locales, en 1960, un anciano que padecía de cáncer de piel se convierte en un ermitaño nocturno, ya que la enfermedad le había desfigurado la cara y un brazo. La confusión respecto a su silueta en la oscuridad da origen a relatos sobre un ser desfigurado que recorre el camino, evolucionando con el tiempo hasta convertirse en la leyenda del hombre achicharrado. Así, el Parque del Condado de Ventura se erige como un paisaje de historias misteriosas y figuras enigmáticas que atraviesan el velo entre la realidad y la fantasía, cautivando la imaginación de quienes se aventuran en sus dominios.